En el corazón de Aragón, España, se encuentra el pueblo de Trasmoz. Este no es un pueblo cualquiera. Trasmoz tiene una distinción única. Es el único pueblo en España que sigue excomulgado por la Iglesia Católica. La historia de Trasmoz es un tapiz tejido con hilos de antiguas disputas, maldiciones susurradas y leyendas perdurables. La historia del pueblo está estrechamente ligada al imponente castillo que se alza como centinela en una colina cercana. Durante siglos, el castillo de Trasmoz fue un lugar de importancia estratégica, controlado por la poderosa familia de Urrea. Sus muros han presenciado siglos de conflicto, tanto físico como espiritual. Fue dentro de estos mismos muros donde se sembraron las semillas del turbulento destino de Trasmoz. En el siglo XIII surgió una disputa entre los aldeanos y el cercano monasterio de Veruela por algo tan simple como los derechos de leña. El conflicto se intensificó y en 1255 el abad de Veruela tomó la drástica medida de excomulgar a todo el pueblo. La excomunión de Trasmoz fue un asunto serio en la Europa medieval. La Iglesia Católica tenía un poder inmenso, y ser excomulgado era ser expulsado de la Iglesia y de todos sus sacramentos. A los aldeanos se les prohibió recibir la comunión, casarse en una iglesia o ser enterrados en tierra sagrada. Las consecuencias sociales y económicas fueron devastadoras. Las razones detrás de la excomunión de Trasmoz siguen envueltas en cierto misterio. Si bien la disputa por la leña fue el catalizador, algunos historiadores creen que hubo otros factores en juego. Trasmoz, incluso entonces, tenía la reputación de ser diferente. Un lugar donde las antiguas creencias paganas persistían en las sombras. Se susurraba que estas creencias se practicaban en secreto dentro de los muros del pueblo, y pueden haber contribuido al duro juicio de la Iglesia. Cualesquiera que sean las verdaderas razones, la excomunión proyectó una larga sombra sobre Trasmoz. Generaciones vivieron y murieron bajo el peso de la condena de la Iglesia. Pero los problemas del pueblo estaban lejos de terminar. Un nuevo capítulo de su historia maldita estaba a punto de desarrollarse. A principios del siglo XVI, el conflicto entre Trasmoz y el monasterio de Veruela se reavivó, esta vez por los derechos del agua. El señor del castillo de Trasmoz, Pedro Manuel Jiménez de Urrea, se mantuvo desafiante contra las reclamaciones del abad. La disputa se convirtió en una batalla legal, con el tribunal finalmente fallando a favor de Trasmoz. Se dice que el abad, enfurecido por la decisión, pronunció una maldición sobre el pueblo. Relatos susurrados hablan de un maleficio malévolo, condenando a Trasmoz a estar asociado para siempre con la brujería y la desgracia. Si la maldición fue real o simplemente producto de la época es discutible, pero una cosa es cierta. La reputación de Trasmoz como un lugar de magia oscura y hechicería comenzó a arraigarse. Las leyendas se extendieron como la pólvora, alimentadas por cuentos de sucesos extraños y figuras sombrías vistas cerca del castillo por la noche. Trasmoz se convirtió en sinónimo de brujería, su nombre pronunciado en voz baja en toda la región. Esta reputación, merecida o no, seguiría al pueblo durante siglos. A pesar de su pasado turbulento, la historia de Trasmoz ha perdurado, cautivando la imaginación durante siglos. El aura mística del pueblo atrajo la atención de artistas y escritores, incluido el renombrado escritor romántico Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer, mientras se alojaba en el monasterio de Veruela, quedó cautivado por las leyendas de Trasmoz. Incorporó elementos de la tradición del pueblo en algunas de sus obras más famosas, consolidando aún más el lugar de Trasmoz en la historia literaria española. Incluso en el siglo XXI, Trasmoz continúa fascinando. Los medios modernos, como la popular serie de televisión española El Ministerio del Tiempo, han presentado a Trasmoz, presentando su intrigante historia y leyendas a una nueva generación. El pueblo ha abrazado su estatus único, organizando una feria anual de brujería que atrae a visitantes de todas partes. Trasmoz se erige como un testimonio del poder perdurable de la historia y la leyenda. Su historia es un recordatorio de que el pasado proyecta una larga sombra, dando forma al presente de maneras tanto visibles como invisibles. Ya sea que uno crea en maldiciones o simplemente en el poder de la narración, Trasmoz sigue siendo un lugar
donde el velo entre la realidad y el mito se siente tentadoramente delgado.